La verdad tiene varias voces en Opinión. Amigos oyentes de la 106.9 FM, como lo habíamos anunciado, estamos con el asambleísta Fernando González, con quien vamos a hablar sobre las reformas penales y algo que nos involucra a todos, la seguridad. Asambleísta González, ustedes están tratando al interior de la Asamblea las nuevas reformas penales, reformas que se van haciendo cada año, porque uno no debe olvidar lo que pasó en el 2009 al interior del Congresillo, pero no conseguimos tener claridad y sobre todo ganar en seguridad en el país. Sabemos que no depende de una ley, pero sí depende de una tarea conjunta de todos los poderes del Estado. ¿Cómo llegar a esto para garantizar seguridad y mejorar el tema en el Ecuador? Buenos días, Claudia. Un agradecimiento especial a Radio Urbana por permitirme conversar con el pueblo del Ecuador. La seguridad es un tema complejo. La seguridad involucra varias acciones específicas, ¿no es cierto? No solamente depende del tema justicia, depende también de la cantidad de trabajo y empleo que haya para los ecuatorianos especialmente, es decir, que hay una bonanza económica de tal forma de que todos tengan un empleo digno. Esto no va a menguar del todo la inseguridad, pero va a mejorar mucho. Si los ecuatorianos tienen trabajo, que no existe en este momento, las cosas pueden cambiar mucho. Pero ya en el tema de las reformas penales que se tratan o que se van a tratar en la Asamblea, todavía no tenemos claridad porque la Comisión de Justicia recién está discutiendo y creo que al apuro este tema. Ya ha habido 3 reformas penales en este gobierno, incluidas las del Congresillo, y vemos que no se ha mejorado en nada la inseguridad en el país. Por ejemplo, el tema de aumentar las penas. Y yo creo que no es conveniente para el país porque ya se ha visto que la experiencia mundial indica de que un aumento de penas no disminuye la inseguridad. Pero lo que sí debemos estar conscientes es de que se debe destinar, en cambio, Claudia, una cantidad suficiente de recursos económicos, adecuada y pertinente, que por ejemplo en este presupuesto que va para el 2011 se está menguando, ¿no es cierto?, que fue aprobado ayer, 196 millones que no alcanza para la inversión en infraestructura especialmente y la creación de nuevas cortes, que sería lo fundamental, porque si bien es cierto estamos pensando de que hay lentitud, en el caso de que no haya una sentencia en un año, pues la persona sale libre. Lo cual es muy grave, porque pueden haber inocentes que lamentablemente están apresados, pero también hay delincuentes que salen libres. Hay las dos cosas, pero para esto debiera haber una cantidad suficiente de juzgados que no los tenemos, y se está esquilmando este presupuesto de la función judicial. Pero no es solamente la cantidad de juzgados necesarios, hay que hablar también de la eficiencia de los jueces que este momento, o la eficacia que están ejerciendo sus funciones. Por supuesto, es que también se trata de un tema ético y moral. A ver, hay abogados, Claudia, de que se han dedicado a sacar delincuentes, ¿no es cierto?, que no les permiten que vayan a las audiencias porque les hacen tomar cloro, les cortan las venas, etcétera, y no van a las audiencias. Hay jueces que no han dado pie con bola y evidentemente no han tomado la justicia con la rapidez que puede darse. Entonces esto hace de que no tengamos unas sentencias en tiempos adecuados y que los delincuentes puedan salir libres, que son en su mayoría, porque si hay personas inocentes, igual lo que usted dice, Claudia, pero debemos pensar de que el tema de inseguridad y el tema de justicia no les involucra ni solamente al gobierno, ni solamente a los gobiernos locales, ni solamente a la Corte de Justicia, nos involucra a todos los ecuatorianos, pero especialmente a la Asamblea, que tiene que hacer las reformas adecuadas para que puedan las leyes ser aplicables en el futuro. Hemos visto que hay demasiada incoherencia y ha habido demasiada inocencia, por decirlo lo menos, cuando Fernando Bustamante era ministro de Gobierno, que es parte de este grupo Ruptura 25, ¿no es cierto? Pero y actualmente es asambleísta también. Es asambleísta, él dio una orden a todos los gobernadores, no sé si usted se acuerda. Usted era gobernador, además, en esa época, para que ningún delincuente sea presentado ante las cámaras de televisión. Eso no permitía que sean reconocidos ninguno de ellos. Por el riesgo de inculpar a personas inocentes. Era la lógica que él había presentado. Era la lógica, pero nosotros vemos que siempre la experiencia, Claudia, la experiencia le come a la teoría. Y las personas estas que han llegado son teóricas, que jamás estuvieron en la vida diaria, que jamás caminaron por la calle. En algún momento, en uno de los debates, cuando yo pertenecía a País,
una distinguida asambleísta de país, y le digo el nombre, María Augusta Calle, decía, pero ¿cómo es que hay inseguridad? ¿Cómo es que se habla tanto de delincuencia? Si a mí nunca me han asaltado, decía él. ¿Por qué razón ustedes como asambleístas no pidieron que en el censo que vivimos todos los ecuatorianos del pasado día domingo se incluya preguntas sobre seguridad para saber realmente cuál es el grado de inseguridad que vive el país y que no sean solo percepciones, sino sean los ecuatorianos que digan a mí o a mi familia le asaltaron una vez o dos veces lamentablemente en el último año? Hemos opinado, Claudia, en nuestros diversos blogs, en nuestras diversas intervenciones, de que las preguntas del censo no son todas las que están ni están todas las que son, ¿no es cierto? Pero no tenemos ninguna influencia más allá de emitir una opinión. Desgraciadamente eso le corresponde al gobierno. Nosotros sinceramente esperamos de que con las estadísticas que se pueda sacar del censo se pueda mejorar a futuro la inversión y las formas de ver al país, pero yo creo que las preguntas faltaron, y faltaron algunas, ¿no es cierto? Faltaron en el tema económico, faltaron en el tema ocupacional, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuántos son artesanos? ¿Cuántos son agricultores? Esa es una información extraordinariamente válida que no la vamos a tener, desgraciadamente. Entonces, en el censo, Claudia, no hemos podido, evidentemente, influenciar de la manera que quisiéramos. Opinamos, pero ya le corresponde al gobierno. Aspiramos de que tengan suerte y que lo que hayan recopilado como información nos pueda servir. Pero más allá de aquello en lo que estamos, Claudia, yo creo que la Comisión de Justicia tiene un reto completamente importante, ¿no? Tiene un reto espectacularmente ¿Qué es lo que importante. podemos esperar de la asambleísta González? ¿Qué podemos esperar como población ecuatoriana, como país, frente a las posibles reformas penales? Ustedes van a tratar de eliminar esta liberación al año si no hay sentencia, que es uno de los puntos más críticos o más criticados de diferentes autoridades seccionales y regionales. Claudia, ahí no le podría asegurar qué es lo que va a pasar. Evidentemente hay varias posiciones. Hay el grupo de asambleístas de Madera de Guerrero que está proponiendo que eso se elimine. Hay un grupo de asambleístas de país que quiere mantener eso. Evidentemente, Claudia, usted conoce que para cualquier reforma legal que podamos hacer en la Asamblea, necesitamos de los votos de Movimiento País. Eso es fundamental. Si es que Nos vimos ayer en la aprobación de la proforma presupuestaria que los 64 votos que consiguen fundamentalmente de Movimiento País. Son de Movimiento País, con 8 personas que les han ligado, no sé bajo qué circunstancias, pero les han ligado, y eso en algún momento habrá que averiguarlo, Claudia. En algún momento habrá que averiguarlo, porque tenemos que saber en qué condiciones hay nuevos ricos en el país, en qué condiciones hay No, se están diciendo cosas muy duras, habría que analizarlo y efectivamente investigar qué ocurre. Hay que investigar, Claudia, y eso en el momento oportuno lo haremos, pero usted, créame, hay personas que han cambiado su modo de estilo de vida, de personas normales, comunes y corrientes que tenían solo para vivir, ahora tienen fortunas bastante considerables. Eso no es adecuado para la democracia, para ninguna democracia del mundo y tampoco para la ecuatoriana. ¿Qué va a pasar con las reformas? Yo espero de que la comisión, Claudia, emita un informe. Tiene en estos días que hacerlo. Luego de eso tiene que pasar al pleno para su debate, y pues espero de que haya una conciencia de todos para que las reformas que salgan de ahí puedan ser aplicables, Claudia, que no nos suceda la misma cosa del hurto y el robo con los 500 y pico de dólares que eran, ¿no es cierto?, que ahora se bajó a, no me acuerdo, a 120, me parece, pero eso también, eso del hurto y el robo con los 540 dólares creo que era una inexperiencia crasa. Se quiso, en base a algunos conceptos novedosos supuestamente, instrumentar este tipo de acciones legales que vimos que en la práctica no dieron ningún resultado y más bien trajeron el rechazo de la población. Yo acabo de venir en el carro y estoy escuchándole a una cadena nacional del gobierno, Claudia, que me parece impertinente, porque se está acusando al alcalde de Guayaquil, se está poniendo en contraposición dos tesis, dos teorías, en vez de acercarlas. Nebot ha dicho, yo no soy partidario de Nebot para nada, aclaro al pueblo del Ecuador, no soy partidario de Nebot para nada, pero Nebot ha puesto ciertas condiciones
que deberían ser analizadas, y el gobierno debería analizarlas con seriedad, Claudia, pero lo que vemos que en este momento saca esta cadena nacional solamente para supuestamente ponerle a la población en contra de Nebot y evidenciar, entre comillas, de que Nebot no tiene la razón, pero se dice, entre comillas también, de que el gobierno es el único que tiene la razón. Yo creo que con ese tipo de pensamientos no llegamos a ningún lado. La verdad no es una sola, Claudia, la verdad no está en el un extremo ni en el otro, la verdad se la construye entre todos, y si es que el gobierno cree que siempre tiene la razón, creo que estamos yendo por el camino totalmente equivocado. La verdad la debemos construir con todos los actores. No, y hay que buscar acuerdos y consensos con todos los sectores. Por supuesto, porque estamos yendo de un blanco a un negro, ¿no es cierto? O al revés, del punto negro al punto blanco, y todos los grises y todos los matices se los está dejando de lado. Ahora, Fernando, ¿qué sacamos como país con nuevas reformas penales? Es la pregunta que nos hacemos todos, porque hemos tenido muchísimas reformas, muchísimas leyes, normativas, pero en eso con eso no se aplaca el tema de inseguridad porque la ley cambie. O sea, no solamente. Es una parte, pero es una parte. ¿Cómo desde el Poder Legislativo conseguir ir un poco más allá? Usted al inicio de la entrevista decía lo importante sería que todos los ecuatorianos, todos aquellos que vivimos en el Ecuador, tengamos un trabajo digno, por ejemplo. Es que, Claudia, por ejemplo, y una digresión, pero que viene al tema, por ejemplo, en el presupuesto general del Estado que se aprobó ayer, tenemos una inversión del gobierno central de 4.700 millones de dólares, que suena agradable, ¿no es cierto? 4.700 millones. ¿Y en qué áreas son esos 4.700 millones? En diferentes áreas, incluso en patrimonio le ponen como inversión, pero bueno, son 4.700. Pero tenemos un desfinanciamiento de 4.900, y tenemos un desfinanciamiento de 3.700 millones de dólares. En lo que aprobaron ayer. En lo que se aprobó ayer. Es decir, que realmente para invertir usted tiene 1.200 millones de dólares, lo que significa el 4% del presupuesto general del Estado aprobado, lo cual es paupérrimo. Con esa visión, Claudia, y pensando que el gobierno quiere un crecimiento económico de 5%, eso es imposible. Si es que no hay inversión privada, si es que no hay captación de inversión extranjera, Claudia, no vamos a poder mejorar las condiciones de trabajo y empleo. Si no hay trabajo y empleo, evidentemente caemos dentro. No mejora la situación de seguridad. Para nada, porque mucha gente está obligándose a tomar acciones inadecuadas, a pertenecer a bandas delincuenciales, porque las condiciones económicas del país no son las más las mejores, ¿no es cierto? Hay inconsistencias como estas. Por ejemplo, el gobierno está indicando de que quiere un modelo de sustitución de importaciones. Yo no quiero juzgar eso porque no es el tema para el que usted me ha invitado. Ojalá en algún momento usted tenga la gentileza de invitarme. Pero el gobierno en este año, en el 2010, para el presupuesto tiene 806 millones de dólares de recaudación de aranceles, y para el 2011, Claudia, tiene 1.100 millones. 1.100 millones, es decir, está apostándole a un crecimiento de las importaciones cuando supuestamente en su código de la producción propuesto, y qué bueno que lo hayan propuesto en algún momento y que se hayan dado cuenta de que no solamente con la inversión pública podemos crecer. No, eso es imposible. Demostrando que es importante el consenso nacional entre el mundo privado, el mundo público, atraer inversión extranjera para poder desarrollarse como país.